presidente, me gustaría preguntarle y que aclare a qué se refiere con el tema de la recuperación de la confianza. Se reitera en su discurso frente a la Comisión de Hacienda del Senado, lo vuelve a decir acá, sale en el mismo informe de política monetaria y hoy día la prensa también lo recoge mucho énfasis. ¿Qué hay que hacer para recuperar la confianza? ¿Y por qué le atribuye tanta importancia a la realización de la economía, a la falta de confianza para la inversión de la confianza? La confianza siempre ha sido un elemento, no es algo actual, siempre ha sido un elemento relevante en el desempeño de la economía, ¿cierto? De hecho, yo ya recordaba frente a la Comisión de Hacienda del Senado que ahí se hablaba de la inversión de los espíritus animales, ¿cierto? O sea, el pesimismo, optimismo tienen relevancia en las decisiones de consumo y de inversión de personas y empresas. Y por lo tanto, que la confianza sea relevante creo que no nos debería sorprender. En todo caso, en el informe de política monetaria hay un recuadro sobre confianzas e inversiones y creo que ahí tiene bastante más específico la relación entre ambos. De hecho, hay una relación bastante estrecha entre el INSE y la inversión. Entonces creemos que, creo que la relación es bastante evidente. Ese es un primer punto. Segundo punto, los niveles de confianza que muestran tanto los de confianza de consumidores como de empresas están en niveles que son bajos. O más bien, pongámoslo de otra forma, son niveles pesimistas. ¿Cierto? Están por abajo 50. 50 es como la zona neutra, están significativamente por abajo 50. O sea, están en una zona negativa y se han mantenido en esa zona por algún tiempo. De confianza en la empresa dio la sensación de repuntar en algún momento, pero volvió a caer. O sea, se encuentran en niveles negativos y por lo tanto es razonable esperar que se recuperen y que junto con esa recuperación vaya una recuperación de la economía. Planteamos de hecho como un escenario de riesgo qué sucedería si es que no se recuperan y evidentemente si no se recupera la recuperación de la actividad sería más lenta de lo que nosotros estamos pensando en nuestro escenario básico, por lo tanto el crecimiento sería menor. El segundo punto que hay en ese recuadro es tratar de determinar un poco lo que decía usted respecto a qué determinaba esta confianza, ¿cierto? Y ahí obviamente que es bastante más difícil la respuesta. Nosotros, si bien logramos determinar que hay un elemento adicional que está impactando la confianza más allá de las condiciones económicas internas y externas, asignar eso a algún elemento en particular no podemos hacerlo. Con la información, con los datos, con el análisis que tenemos no lo podemos hacer. En todo caso, más allá de eso, reiteramos el mensaje que hemos dado por ya bastante tiempo, que ya no nos da, que usted mencionaba la reforma, que si se van a hacer reformas que son necesarias, que el país requiere, lo importante es tener consenso lo más amplio posible, de manera de reducir las desconfianzas cuando se forme y de manera que sean lo más amplias posible para que el paraguas que las cubra sea significativo. Creemos que ese es un elemento relevante de esta materia. Presidente, buenos días. Usted, uno de los fundamentos que dio el Consejo para reportar el plan de crecimiento fue el efecto de la lluvia en el norte. Quería aprovechar de preguntarle a propósito del paro recién terminado de aduanas, que se extendió por más de una semana. ¿Esto podría tener algún tipo de impacto en la actividad en mayo, por ejemplo? No tenemos una estimación sobre ese factor específico. ¿Pero podría generarse alguna estimación? No tenemos una estimación. Cualquier cosa sería especulación y prefiero no hacerla, digamos. Presidente, ¿podría precisar cuáles son estos elementos autónomos que están afectando el crecimiento de la economía? Uno podría imaginar que el tema de reformas, confianza, por otro lado, casos de corrupción que también están afectando a consumidores y empresas, pero ¿cuál es más? ¿Cuánto impacta cada una de esas variables? Precisamente, son elementos que no puedo, o sea, no puedo precisarlo porque precisamente en el análisis no podemos separar individualmente cada uno de ellos. Uno puede especular lo que quiera, nosotros no lo vamos a hacer, ¿okay? Pero ciertamente hay una serie de elementos, o sea, se habla de temas de confianza en el país por parte de todos los actores, eso podría ser, pero insisto, no tenemos los elementos técnicos para asignar específicamente magnitud ni efectos específicos.
cuando se menciona en el informe de que estos factores autónomos son una variable relevante comparando con otras desaceleraciones, ¿eso quiere decir que estos factores internos están incidiendo más ahora que en su momento los factores externos? Que estos factores que son distintos a los tradicionales aspectos económicos internos y externos son otros factores. Pero dentro de los factores tradicionales también están factores económicos internos, no son solamente externos. Preguntar sobre lo mismo, el tema de cómo se recupera la confianza. Si bien usted menciona que en lo posible ojalá la reforma sea lo más consensuada posible, pero ¿qué más se puede hacer aparte de que la reforma sea consensuada si es que se llega a ser consensuada? ¿Qué más se puede hacer para que las expectativas y la confianza repunten? Bueno, yo creo que ir despejando incertidumbre creo que es una buena situación, obviamente que es positivo para la recuperación de la confianza, el consenso que mencionaba anteriormente, lograr reformas que ojalá tengan una amplia base, ¿no? Básicamente son esos los temas que nosotros hemos mencionado en otras oportunidades y que reiteramos hoy día. Justamente, por eso lo dice el colega, porque en la última minuta de la reunión de mayo se tocó el tema del cambio de gabinete, un consejero puso el tema en la palestra, preguntarle si con este cambio de gabinete de alguna manera se apunta hacia lo que sean ustedes de que la reforma sea lo más consensuada posible. Bueno, lo que se dijo en la minuta es que efectivamente un consejero había pedido analizar cómo afectaba el cambio de gabinete esta materia, ¿no? Y solamente eso. Nosotros no nos pronunciamos respecto al cambio de gabinete, ya lo dije ayer en el Senado, en una decisión inclusive de la Presidenta de la República. Nosotros nos relacionamos con Hacienda de forma institucional, más allá del ministro de Hacienda que haya en cada momento. Habiendo dicho eso, es obvio, viendo la propia prensa, que el cambio de gabinete fue en general bien recibido. Y estamos seguros que el ministro de Hacienda en particular tiene todas las competencias para desarrollar apropiadamente su cargo. Desde nuestra perspectiva, es importante el compromiso que ha mantenido, al igual que el ministro anterior, con la meta fiscal y la importancia del crecimiento económico. Presidente, buenos días. ¿Qué tan En el mismo sentido del cambio de gabinete, ¿en qué minuto, en qué momento el Banco Central considera que la política fiscal ya hizo su trabajo? ¿Fue por el cambio de gabinete? Porque las cifras de crecimiento del gasto ya estaban proyectadas. A ver, yo quiero ser bien preciso al respecto. Nosotros siempre hemos hablado en el informe de política monetaria de la importancia del cumplimiento del compromiso fiscal. Siempre lo hemos dicho, y de hecho, si ustedes ven, nuestro escenario se basa en que se van a cumplir con los compromisos fiscales asociados. O sea, no es algo nuevo, no es algo de este cambio de gabinete, no es algo digamos, reciente, sino que es una cosa que tiene su historia y tiene su historia de muchos años. A ver, es simplemente la constatación de que en un escenario donde hay un incremento importante en el gasto público y donde hay también proyecciones de un mayor déficit fiscal para cumplir con los compromisos fiscales, que acuérdense, el compromiso de la actual administración es tener un balance equilibrado hacia fines de esta administración, es evidente que el gasto público no puede seguir creciendo a las tasas que están proyectadas para este año. Es simplemente esa constatación. ¿Cuánto menos que tiene que crecer? Bueno, eso va a depender obviamente de las autoridades fiscales, se lo puede preguntar a ellos, pero es evidente que la cifra actual está muy por encima de las tasas que pueden sostenerse para cumplir con ese compromiso que hay en materia fiscal, que ha sido desde siempre, insisto, parte de nuestros supuestos de trabajo y nuestras preocupaciones, no es algo de ahora. Presidente, buenos días. ¿Qué tan contenidos están los factores que están incidiendo en la inflación que se ha acumulado ya durante un año sobre el rango meta? ¿Este traspaso a precio seguirá por algún tiempo más, pensando en la gente básicamente? Me refería a eso en la presentación. Quiero darle la palabra al gerente de edición de estudio para que nos ilustre más sobre el tema. Bueno, el escenario de base contiene una proyección de inflación que vuelve gradualmente hacia la meta. Incluso
tiempo está sobre el 4%. ¿Qué es lo que refleja eso respecto de los determinantes de la inflación? Primero, que el tipo de cambio permanece relativamente estable y por lo tanto ese impulso inflacionario que estuvo asociado a la depreciación del peso tiende a desaparecer gradualmente. Por otra parte, desde un punto de vista de las brechas de capacidad, al tener una economía que ha estado creciendo por debajo del PIB potencial ya por un buen tiempo, creemos que ahí también hay cierta presión o cierta ayuda a que la inflación converja. Ahora, la lentitud de este proceso, la mayor persistencia que ha tenido la inflación tiene que ver con dos elementos. Primero, con que el shock cambiario ha sido más persistente, además de un poco más grande, ha sido más persistente, y por otra parte, que la indexación común de la inflación a la inflación pasada sigue actuando para que hace que la inflación converja más lento. Pero todos esos fenómenos deberían tender a suavizarse hacia adelante y eso es lo que está detrás de la proyección de convergencia. ¿Corto plazo hacemos eso? Nosotros pensamos que aquí a diciembre la inflación debería estar en torno al 3,4% y eso creo que es un plazo relativamente corto. Vicente, con respecto a la pregunta que hacía aquí la colega del gasto fiscal, usted dice que para poder llegar a este equilibrio de balance estructural al fin de esta administración no se puede seguir creciendo a esas tasas, pero con eso no nos responde la pregunta de por qué la política fiscal ya hizo lo suyo. En el fondo, si el fisco gastara más, ¿usted cree que no impulsaría más la economía? Más allá del balance estructural. A ver, seamos claros al respecto. El punto que hicimos es respecto al balance estructural, o sea, en el fondo es evidente que no puede ser esta tasa, porque si no, no sufrirían con los compromisos fiscales. Ahora, respecto al efecto de la política fiscal, yo creo que es un efecto decreciente. Es decir, hay que tener cuidado en pensar que la política fiscal, y por lo demás también la política monetaria, ya lo decía previamente, que tanto las políticas macro, que tanto la fiscal como monetaria, pueden hacer milagros, pueden levantar permanentemente el crecimiento de la economía. Tienen efectos limitados, tienen efectos básicamente son de suavizamiento del ciclo económico, y en eso creo que se ha hecho una labor importante y relevante. Pero no podemos atribuirle o darle un carácter de un efecto más permanente sobre la actividad económica. Entonces, simplemente ponemos una advertencia en relación a eso. Usted mencionó los riesgos de que la Reserva Federal aplique una medida que no sea tan gradual como lo esperado. Y dijo además que se disponía de instrumentos para enfrentar tales situaciones. ¿Qué instrumentos podría ser? Más que, a ver, una calificación, pero más que la Reserva Federal no salga gradualmente, que yo creo que, dado lo que ha sucedido y lo que ha dicho, probablemente va a salir gradualmente, sino que más bien que el mercado reaccione en forma más volátil, reaccione más violentamente, más fuertemente frente a los cambios probablemente graduales de la Reserva Federal. A ver, yo creo que hay una serie de herramientas desde el punto de vista política monetaria para suavizar los efectos en el mercado sobre estas variables y llegar efectivamente a tener rebotes muy significativos. La propia política monetaria podría ser más lenta, digamos, ¿cierto? O sea, se produce un cambio, hay volatilidad en el mercado y el cambio siguiente toma bastante más tiempo, por ejemplo. También creo que la comunicación en estos casos es muy importante, ¿cierto? La comunicación respecto a lo que se hace a futuro es otro instrumento que es relevante y que tiene un efecto sobre las tasas de mercado, en particular sobre las tasas de largo plazo. Acuérdense que el balance de la Reserva Federal es relativamente significativo. En principio ese balance no debería deshacerse por un tiempo, pero también ahí hay otro elemento relevante que puede ayudar a mitigar estos efectos. Con todo, repito lo que dije previamente, puede haber volatilidad en los mercados financieros internacionales y eso evidentemente tiene un impacto en Chile. De hecho, más aún creo que casi no nos debiera sorprender que haya más volatilidad una vez que eso se produzca. Sí, pero en todo caso, usted habló de un efecto en las tasas largas, porque hay una correlación
inflación. Entonces, la política monetaria no podría actuar sobre las tasas largas si hay un efecto de mercado de sobrereacción, qué sé yo, la tasa larga aumenta fuerte. ¿Cómo se mitiga ese impacto? Es que eso es, de nuevo, nuestra preocupación no es por la tasa corta, sino que por el efecto que tenga en el mercado, por la tasa de interés de largo plazo. ¿Cómo se mitiga? Bueno, con un mensaje, con una comunicación respecto a que, acuérdense que las tasas largas de alguna forma reflejan los valores esperados de las tasas cortas hacia adelante. Entonces, con una comunicación de que eso va a ser, por ejemplo, más lento, ¿cierto? También, bueno, con el uso del balance, etc. O sea, todo ese tipo de cosas pueden tener un efecto sobre las tasas de interés de largo plazo y luego sobre la volatilidad del mercado. Sí, vamos a tener herramientas, pero no son perfectas. Esos son elementos que pueden ayudar a mitigar, pero no elimina para nada la probabilidad que efectivamente se produzca dicha volatilidad. Preguntarle por el tema del empleo, lo que usted menciona ahí, de este debate que se está produciendo por los inactivos. ¿Usted ve que ese debate técnico debería avanzar un poco en mejorar la respuesta en el sentido de caracterizar mejor a los inactivos, que es un poco la discusión que se está dando, y aclarar un poco que esa caracterización de inactivo no afecta a la tasa de desempleo? Yo he dicho bastante eso, quiero dejar nuevo a nuestro gerente de estudios para que nos ilustre más. Otras cosas. Primero, respecto de los avances técnicos, evidentemente siempre se puede mejorar. Hay que recordar que tenemos una encuesta que es relativamente nueva y esa encuesta hizo un tremendo avance en la caracterización de los inactivos. Muchas de las sorpresas que hemos observado o que se han discutido en el último tiempo justo tienen que ver con el hecho que hoy día tenemos mucha más información. Entonces, en ese sentido, creo yo que la encuesta ha sido un gran avance. Ahora, independiente de eso, siempre se puede mejorar, calibrar mejor, y nuestro entendimiento es que el INE siempre está buscando formas mejores de hacer su encuesta. Ahora, eso en cuanto a lo técnico. Ahora, en cuanto a los números mismos, yo creo que hay que reconocer que primero es efectivo que los inactivos aumentaron más que lo que venían haciendo meses atrás, pero no en un número que sea demasiado inusual en la historia. Hemos tenido otros periodos de la historia donde también hemos tenido aumentos de inactivos de magnitudes similares, incluso mayores que las de ahora. En segundo lugar, el aumento en una parte importante, casi un 60% de los 150.000 inactivos de este escenario, están ubicados en un sector de gente mayor de 60 años, muchos de ellos que aparecen como inactivos por razones de jubilación. Que eso puede ocurrir por dos razones. Primero, porque se puede haber jubilado un montón de gente, que tiene sentido por la edad de la gente que aumentó, o porque era gente que estaba jubilada pero que dejó de trabajar. Entonces antes aparecía como trabajador y ahora aparece como jubilado. En ese sentido, esto también lo hemos visto en otras ocasiones. Los otros grupos etarios, los jóvenes y los no tan jóvenes, digamos, menores se encuentran teniendo un comportamiento bastante estable y similar a lo de los periodos anteriores. Dentro de ellos pueden haber diferencias mayores. Por ejemplo, dentro de algunos grupos de gente más joven, se ve un aumento de la gente que no quiere trabajar, en desmedro de la gente que es inactiva porque quiere estudiar. Eso es llamativo, llama a un análisis técnico mayor, a verificar bien los datos, pero a nuestro juicio no genera un cambio sustancial en la visión que tenemos de cómo se va ajustando el mercado de trabajo. Por lo tanto, las implicancias macro de esa discusión son menores. Ahora, evidentemente, un dato interesante y que vale la pena analizar con mayor detalle. El presidente del Consejo reportó en 5 décimas la proyección de inversión para este año a 0,7%. Hay algunos analistas que están señalando que se abre el escenario para que haya una leve caída de la inversión este año. ¿Ustedes están poniendo ese escenario, una contracción de la inversión? Nuestro escenario base es un leve crecimiento de la inversión. Obviamente que tenemos escenarios de riesgo, y en esos escenarios de riesgo uno puede tener resultados como el que se mencionan, pero nuestro escenario base es un leve aumento de la inversión. Respecto del informe de estabilidad financiera, llama un poco la atención que no se haya considerado, por ejemplo, los últimos escándalos financieros que han reverenciado el mercado local,
considerando que los superintendentes tanto de bancos, como de seguros, como de pensiones, han dicho que esto tiene un impacto reputacional grande, dañando la confianza que es el principal activo justamente que tienen estos mercados, y por lo tanto hay también un cierto impacto que ellos ven en la estabilidad financiera. Entonces, tomando en cuenta que este informe habla justamente de la estabilidad financiera, quisiera saber por qué este tema no se abordó más mayormente. Damos la palabra. Siempre bueno, si preguntas difíciles van a quedar. A ver, es cierto que ha habido bastante discusión respecto a los episodios que han habido que han afectado a instituciones financieras, instituciones del mercado, a sus controladores, etc. Y es evidente que, como se han mencionado también los superintendentes, situaciones de este estilo, su persistencia, su repetición, pueden tener algún impacto en la reputación de nuestro sistema y en la confianza en la cual se basa el sistema financiero. Habiendo dicho eso, los datos de que disponemos nos muestran que esto se ha traducido en un efecto importante a nivel del sistema financiero, tanto en términos de la facilidad de las instituciones para captar recursos, más allá de casos individuales y particulares. No vemos que por ahora, por suerte, a partir de todos estos episodios haya una pérdida de confianza generalizada en los sistemas. Nuestras firmas levantando recursos en mercados de renta fija, tanto doméstico como extranjero, con tasas de interés relativamente bajas. Vemos también que recientemente el gobierno fue capaz de emitir bonos con spreads bajísimos que muestran que tanto a nivel nacional como internacional todavía persiste la confianza en nuestra institución. Esa es la razón por la cual vamos a tener un desarrollo mayor todavía. Okay. Muchas gracias. Gracias.